Habíamos analizado la guerra de la Confederación, la guerra del Pacífico y estábamos viendo lo que era la guerra federal. ¿No? Con el Inge decíamos que sí, entonces debe seguir viéndose. Muy bien, decíamos que la guerra federal iniciaba en el año de 1898, en diciembre, y finalizaba en abril de 1899. La causa principal va a ser la ley de erradicatoria, que fue promulgada, fue el 14 de noviembre de 1898, en donde se exigía que el presidente gobernara desde la ciudad de Sucre, y no así desde otra ciudad, pues Cochabamba, La Paz, de ninguna, sino que se pedía que fuera de la ciudad de Sucre. Entonces va a molestar mucho a los representantes paseños, entre ellos José Manuel Pando, Serapio Reyes Ortiz y Macario Pinilla, quienes van a crear una junta de gobierno y van a nombrarle como director o presidente de la junta de gobierno a José Manuel Pando. Y se va a dar lo que se llama el desconocimiento al presidente Severo Fernández Alonso. Y así Severo Fernández Alonso va a iniciar las campañas de guerra, ¿no? Llegando, por ejemplo, a Oruro el 15 de diciembre de 1898. Ayer también veíamos que que esta es una lucha, es una guerra interna de Bolivia muy interesante, porque José Manuel Pando va a buscar la ayuda de los indígenas, y es así que con el caudillo Pablo Zárate Vilca, entre ambos van a enfrentarse contra Severo Fernández Alonso. Pablo Zárate Vilca es el caudillo más sobresaliente de la guerra federal. Su apodo era el temible Wilca y fue aliado de José Manuel Pando. Sus huestes, tanto en el primer crucero como en el segundo crucero, van a ayudar a que los liberales derroten a Severo Fernández Alonso, ¿no? La primera batalla que veíamos era la del primer crucero, que se va a dar el 24 de enero de 1899, donde los liberales van a acabar ganando. Veíamos que los heridos y demás habían sido llevados a la iglesia de Ayoayo, y ahí los indígenas van a librar toda su rabia, toda la ira contenida que habían tenido por el abuso que se habían cometido en contra de ellos durante varios años de la República y durante estas campañas, y van a masacrar y matar a los jóvenes, ¿no? Les había dicho que Mariano Bautista había escrito sobre este hecho con un título interesante que era Lugentis Campi, o Campos del Dolor. También les había mostrado el mausoleo de lo que es de los jóvenes, ¿no? Les había indicado de que esto, por ejemplo, representa la columna, representa la muerte temprana de los jóvenes, la escultura, la Bolivia, la corona representaba las orejas que habían sido cortadas, el escudo tenía el lema a los héroes por la capitalía, y al bajo teníamos el nombre de los personajes, de los jóvenes que habían muerto en la masacre de Ayoayo. Habíamos visto la masacre de Moza, que decíamos que el escuadrón Pando, a la cabeza de Arturo Eguino, van a ser masacrados por el líder o caudillo indígena Ramírez, ¿no? Quien va a solicitarle sus armas y estos le van a entregar y va a acabar siendo masacrados. Esta es la más cruenta, porque es entre propios aliados y llega a 130 personas las personas que han muerto. Aquí es donde habíamos quedado el día de ayer, ¿no? Hablábamos de la segunda batalla, el segundo crucero de Paria, que va a ocurrir el 10 de abril de 1899. En esta batalla, el ejército de José Manuel Pando, apoyado por las huestes o las tropas de Zárate Vilca, se van a enfrentar al ejército constitucional, al ejército aloncista, ¿no? O al ejército leal, que en algún momento así se los conoció también, y los van a acabar derrotando. Con esta derrota, el presidente Severo Fernández Alonso no le queda más que dimitir, renunciar a la presidencia, y el 11 de abril se marcha a Chile. Con esta victoria, con esta batalla y esta victoria es que concluye la guerra federal. La junta de gobierno que se había instalado en la ciudad de La Paz se va a trasladar al departamento, se van a trasladar y van a analizar en Oruro lo que es la capitalía, a quién le va a corresponder. La Paz solicitaba ser la capital de Bolivia, ¿no? Ese va a ser su principal pedido. Van a decir, La Paz se merece ser la capital de Bolivia. Y miren, esto lo va a recibir de buena manera José Manuel Pando, pero va a poner muchas trabas, y va a decir Pando de que no estaría bien, y que si se traslada a la capital iba a haber otra guerra entre el norte y el sur, y no convenía para el ejército ni para nadie.
y les va a convencer que simplemente se transporte la sede de gobierno de Sucre a la ciudad de La Paz. Y esa es la principal consecuencia de esta guerra, ¿ya? La principal consecuencia de la guerra federal es el traslado de la sede de gobierno desde Sucre a la ciudad de La Paz. ¿Qué pasó con el federalismo? Si se acuerdan, ayer les decía que por qué los indígenas ayudan a los liberales. La principal razón era que a ellos les parecía muy bien la descentralización del Estado, ¿no? Porque muchos de ellos tenían que hacer sus trámites, sumado a que no sabían leer, muy pocos eran los que sabían leer y escribir, pagar sus impuestos, era lo único que sabían, no entendían bien, y tenían que hacer un largo viaje hasta la capital de Sucre para hacer algunos trámites, y cuando les explican que el federalismo era descentralizar, y que ahora los trámites iban a ser, etcétera, ellos ven con buenos ojos y deciden apoyarlo. ¿No? En algún momento, en algunos de los van a leer de que tal vez los indígenas tenían un pensamiento que era posible, que ellos estaban buscando también tomar el poder y de esa manera liberarse. Una cosa curiosa, no está en las diapositivas, es que Severo Fernández Alonso le manda una carta a José Manuel Pando cuando renuncia. Le dice, ante esta situación, tú mismo te has de dar cuenta cómo están reaccionando los indígenas y ellos están buscando su liberación y quieren el poder, le dice. Tú tienes que ver cómo someterlos. Yo ya no voy a estar, es tu responsabilidad, le dice José Manuel Pando. Y por eso, jóvenes, en cuanto acaba la guerra federal, ¿no? Otra consecuencia es que los líderes indígenas, Pablo Zárate, Virga, Ramírez, Mamani, Quispe, estos van a ser capturados y llevados a diferentes cárceles, ¿no? Veíamos de que en 1905, luego de haberse fugado y vivir algunos años en la clandestinidad, Zárate Virga es asesinado, ¿no? Los crímenes que se le acusaban era conspiración y estar en contra de la unión de nuestro país, ¿no? Entonces lo van a acabar matando a Zárate Virga. ¿Qué pasó con el federalismo? Me alargué un poquito, pero hay que entender que el federalismo no se aplicó. José Manuel Pando dijo que no debería de tratarse de tema, que debía ser tratado por otro tipo de gobierno. Aquí, por ejemplo, nos cuenta, ¿no? Dice, en el asunto, dice, en el federalismo, este tema fue de amplio y acarreado debate. No pudiendo ponerse de acuerdo y estando en parejas las fuerzas, se decide por la votación, la cual dio un empate. El 100% de la representación cruceña votó por el federalismo. Tocaba Pando como presidente dirimir la paridad. Cuando Pando vota en contra, el federalismo también es archivado. No dice para una nueva legislatura. Este fue el grandioso final de la guerra federal trucha. Le llaman así a la guerra federal porque no se aplicó el federalismo a pesar de que los federales habían ganado, ¿no? Lo que aquí nos está diciendo es de que la votación estuvo al 50-50 y siempre se aplica un voto de estamento, que generalmente era para los reyes, ¿no? Cuando había una controversia nacional, si había un empate, el rey decidía cuál camino tomar. En este caso, dice, el voto de estamento se le entrega a José Manuel Pando para ver cuál va a ser la solución que va a dar y este va a decidir, indicar de que un gobierno mucho mejor establecido que el suyo debería de decidir si se aplica o no el federalismo. Y como saben, hasta el día de hoy no se ha aplicado el federalismo en nuestro país, sino un tipo de autonomías de gobierno. Así concluye, en resumen, lo que es la guerra federal, ¿no? Así que cuando tengan alguna duda, algún aporte, alguna pregunta, háganmela saber. También he dicho que vale que me pregunten. ¿Y entra alguna pregunta de examen de acá? Si ustedes me dicen, yo voy a decir algunas que me acuerde y al final del tema podemos charlar. Aunque también habíamos pensado que las últimas dos clases vamos a ver algunos bancos de preguntas para que ustedes conozcan cómo plantean las preguntas en exámenes de la policía y los militares, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. La guerra del Acre. La guerra del Acre es un conflicto en un principio interno que al finalizar nos va a llevar a una guerra con el Brasil. Vamos a entender por qué es un conflicto interno al principio y por qué al final es un conflicto con el Brasil y por qué siempre en la historiografía nos dicen la guerra del Acre, guerra entre Bolivia y Brasil. Para empezar, esta guerra va a iniciarse en el año de 1899 y se va a llevar hasta 1903. Va a ser en este territorio. Otro error tal vez que a veces cometen es pensar que este territorio también de acá era por el cual se peleaba. En realidad, por todo lo que están viendo en el triangulito, es el territorio de lo que Bolivia pierde en la guerra del Acre. Son 190.000 kilómetros cuadrados que se va a ceder luego de la guerra. ¿Cuál fue la causa principal de la guerra del Acre?
La causa por la que se va a dar la guerra del Acre, su causa principal va a ser el árbol del siringuero, de donde se extraía el caucho, material con el que se hacían las llantas, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y pues, gracias al boom del automóvil va a ser muy requerido este material para su fabricación. Y esta va a ser la causa principal. Vamos a conocer otras causas y otros antecedentes para esta guerra, pero sin embargo esta va a ser la principal. Hay otra causa también relacionada con los árboles, ¿no? En el caso vamos a ver de que hay otro árbol que se llama el árbol de la quina, de donde se sacaba quinina, material utilizado para hacer antibióticos para luchar contra la temperatura, ¿no? Entonces, se va también a hacer esto, ¿no? Por este árbol también va a ser la guerra. Si se preguntan por qué por un árbol, pues en el Acre era el único lugar donde antes se plantaba este árbol. Luego, posteriormente, ya se lleva a Inglaterra, a África y se va a plantar también ahí, pero originalmente era simplemente en el Acre donde va a haber estos árboles. Un antecedente, ¿no?, de la guerra está la concesión territorial del gobierno de Melgarejo, vale decir, el Tratado de Ayacucho del 27 de mayo de 1867. En este tratado, el gobierno de Melgarejo lo que va a hacer es entregar el norte del Acre, vale decir, todo está en este norte de acá, 300.000 kilómetros cuadrados, que también estaba incluido lo que era el Mato Grosso. Entonces, tanto el Mato Grosso como el norte del Acre se van a entregar. Ha existido el mito de que lo hace por un caballo, eso simplemente es un mito, ¿no? Como les había contado en Presidentes de Bolivia, es un mito nada más. Entonces esto va a ser, digamos, un mal antecedente para Bolivia sobre este territorio. La tercera causa, vamos a ver qué es la fundación de Puerto Acre, el 3 de enero de 1899. Va a ser fundado por el doctor José Paravicini y junto a él se va a fundar una aduana, ¿no? Este Puerto Acre, jóvenes, y también es conocido como Puerto Alonso. Bueno, en realidad se funda como Puerto Alonso y posterior se le cambia a Puerto Acre porque el Puerto Alonso era en honor al presidente Severo Fernández Alonso. Como este presidente es derrocado, las personas no querían que este nombre, el mismo gobierno de Pando va a presionar y lo cambian a Puerto Acre. Se va a colocar una aduana y esa va a ser la gran molestia de los habitantes del Acre, ¿no? Hay que tomar también en cuenta que los habitantes del Acre no solo eran bolivianos, sino que había brasileros, españoles y peruanos también viviendo en este territorio. Entonces a ellos les va a molestar bastante porque van a tener que pagar impuesto a Bolivia y van a tener que pagar impuestos al Brasil, porque por el lado del Brasil es por donde exportaban el caucho hacia el resto del mundo, ¿no? Entonces esa va a ser la principal molestia. La guerra del Acre está dividida en dos campañas, ¿no? La primera campaña, el separatista que va a dirigir esta primera campaña va a ser Luis Gálvez, ¿no? Este español que vivía en el territorio enojado por los impuestos decide independizar al Acre. Y es así que un 14 de julio de 1899 funda un nuevo estado, al que él mismo le va a llamar el Estado Independiente del Acre. Y se va a declarar como su presidente y van a echar a autoridades bolivianas y van a empezar su administración. Entonces, así es como inicia la primera campaña del Acre, con el primer separatista, Luis Gálvez. Nuestro país va a tener que responder. Hasta acá no vemos su intromisión de Brasil, ¿no? Estamos viendo que es una guerra en su territorio por las personas que viven en ese lugar contra el ejército de Bolivia. Una de las primeras batallas que se va a dar en la primera campaña va a ser la batalla en el Cajueiro, que se va a dar el 6 de diciembre de 1900, donde nuestros enviados en la lancha Iris, el vicepresidente Lucio Pérez Velasco y el teniente coronel Fernando Esmolina, van a ser emboscados en el río. Rápidamente van a desembarcar y se van a enfrentar a los separatistas y los van a acabar derrotando. Ya en la batalla de Cajueiro, entonces, Lucio Pérez Velasco y el teniente coronel Fernando Molina se enfrentan a los separatistas y los logran derrotar. Este es posiblemente el combate más importante de la primera campaña, vale decir, de la batalla de Riosinio o el combate de Riosinio,
que se va a dar el 12 de diciembre de 1900. En este caso, el batallón de Independencia va a llegar a lo que era Riocinio, la barraca de Riocinio, se van a instalar y van a estar a la cabeza del coronel en ese momento, Ismael Montes, ¿no? E Ismael Montes va a dar la orden de limpiar el perímetro, preveyendo que los separatistas los pudieran atacar. Así que va a ordenar a varios vigías, varios centinelas, soldados, que vayan a vigilar varios puestos, enumerándoles, dice, del 1 al 8. En la madrugada del 12 de diciembre, los revolucionarios pro-brasileños, ¿no? Van a rodear la barraca Riocinio, y va a haber un centinela que va a destacar en especial, que va a ser Maximiliano Paredes Tejerina, ¿no? Que en este personaje, al ser intimado a su rendición, en lugar de eso va a dar su santo y seña, que generalmente se dice que es alto ahí, ¿quién vive? Y el ejército va a poder tomar armas. También eso le suma de que en el momento en que grita, los separatistas también le disparan y lo acaban matando y se inmola el personaje. Luego de esto, el ejército va a poder lograr tomar las armas y va a lograr una importante victoria sobre los separatistas. Esta es una de las batallas más resonadas, ¿no? Por su importancia y por la victoria que va a alcanzar Montes, gracias al aviso que les va a dar Maximiliano Paredes, ¿no? Y es por eso también de que en honor a él, ahorita actualmente se llama el EMSES, la Escuela Militar de Sargentos, se llama justamente Maximiliano Paredes Tejerina. Un poquito de la biografía, no lo vamos a revisar a fondo, pero podemos leer, ¿no? Dice, nació en un hogar en la ciudad de La Paz el 21 de agosto de 1879. Va a estar en el batallón Independencia, ¿no? Con el cual va a ser figura luego en la batalla de Riocinio. Este está eso. Muy bien, luego se va a dar la batalla de Puerto Alonso el 24 de diciembre de 1900, ¿no? En esta oportunidad, ¿no? Vamos a ver un poquito, dice, ¿no? El delegado Andrés Muñoz recibió instrucciones expresas del gobierno nacional para ocupar lo que fue la antigua aduana fundada por José Paravicini en enero de 1899, en plena Guerra Federal. Está hablando de que la instrucción va a ser volver a recuperar la aduana en Puerto Alonso o Puerto Acre, ya hemos aclarado, ¿no? De que Puerto Alonso y Puerto Acre van a ser. Entonces se va a hacer una defensa heroica para mantener el lugar, ¿no? Y Bolivia va a conseguir otra victoria en esta batalla. Se va a dar luego la batalla del Bague, ¿no? El 29 de diciembre de 1900, donde nuevamente, dice, el coronel Montes, al mando de la segunda línea, del batallón Independencia, se van a enfrentar a los separatistas nuevamente y los van a derrotar. Y a pesar de haberlos derrotado, van a retroceder en el lugar, en la posición, pero van a conseguir una importante victoria contra de los separatistas. Miren, la primera campaña de la Guerra del Acre es muy interesante porque los separatistas van a ser derrotados, ¿no? Van a ser vencidos, inclusive Luis Gálvez va a acabar muriendo, y Bolivia recupera la soberanía sobre este territorio. En este territorio, Bolivia va a sentar soberanía y los separatistas van a ser eliminados, ¿no? Entonces, y un dato curioso es que en esta campaña Bolivia sale invicta, ¿no? De victoria tras victoria tras victoria, y logra someterlos a estos. Como consecuencia, Bolivia va a decidir crear una empresa en Europa que va a ser la Sindical Boliviana, Sindical Bolivian es como se le conoció, y en la cual tenía que administrar este lugar. En ese momento, cuando esta empresa empieza a invertir en el Acre y se manda delegaciones de bolivianos a que vayan a vivir en ese lugar, no va a ser visto por buenos ojos, especialmente por el gobernador de Río Branco en el Brasil, quien va a incentivar directamente a los acreanos, a los que vivían en el Acre, especialmente a los extranjeros, a que se vuelvan a rebelar en contra del gobierno boliviano. Y es así que se va a lanzar lo que es la segunda revolución, o la segunda bueno, en realidad es la segunda campaña, así se conoce en nuestro país, y en el caso de Brasil se llama Segunda Revolución Acreana. Esta vez el separatista va a ser el señor José Plácido de Castro, ¿no? Que el 6 de agosto de 1902 toma la ciudad de Japuri,
y expulsa a las autoridades bolivianas y empieza una guerra nuevamente interna, porque a pesar de que haya fomentado el gobernador Desío Branco este movimiento y les daba asesoría, hasta armas se pasaba, no estaba ingresando directamente al Brasil en la guerra. Era nuevamente un problema interno de Bolivia donde los separatistas estaban queriendo tomar en el poder. Es más, las declaraciones de las autoridades brasileñas van a decir, es un problema interno, estamos preocupados porque viven brasileros, cometen abuso los bolivianos en contra de ellos y demás, pero es un problema interno y nosotros no nos vamos a meter. Esa va a ser la postura del gobierno brasileño. Ante esto, ¿no? Vamos a ver que José Plácido de Castro va a organizar varios grupos para atacar justamente las posiciones bolivianas. Entre los combates más destacados que se pueden destacar, por ejemplo, el combate que fue Vuelta Empresa. En septiembre de 1902, la columna boliviana de Rosendo Rojas va a tomar, ¿no? Vuelta Empresa, que era una barraca también, una barraca grande, y la van a mantener hasta que en octubre van a ser asediados, ¿no? El 15 de octubre de 1902 van a ser asediados por las fuerzas de Castro, ¿no? Y los bolivianos eran 108 y las fuerzas separatistas de Castro, pro-brasileros, eran 800 hombres quienes habían rodeado. Durante 11 días, las fuerzas de Rosendo Rojas habían detenido el avance, ¿no? Y eso es muy sorprendente. Durante 11 días y agotan hasta el último cartucho de arma, hasta el último alimento, y viendo, dice, ¿no? Rojas, de que su ejército había cumplido, decide pedirle una capitulación a Castro. Castro lo acepta, como dice la diapositiva, es más, Castro acepta de que habían sido muy valientes y demás al resistir y demás, y como condición los bolivianos podían retirarse, ¿no? Y los bolivianos vuelven al interior de Bolivia luego de esa defensa, pero Vuelta Empresa va a caer en esa oportunidad. A esto, los avances de los separatistas a la cabeza de Castro van a seguirse dando. Y para evitar esos avances, los bolivianos van a crear lo que se llama la columna Porvenir. Esta columna Porvenir va a ser creada por el empresario Nicolás Suárez Callao, ¿no? Nicolás Suárez Callao fue un cruceño, empresario boliviano, que se dedicó a la exportación del caucho. En algún momento se le dio el título del rey Barón de la Goma, ¿no? En algún libro rey, en algún libro Barón de la Goma, porque él llegó a cubrir, dice, el 60% de la demanda mundial de caucho. Entonces, él, preocupado por lo que estaba ocurriendo con el territorio, decide crear la columna Porvenir. Y la columna Porvenir, si bien tiene un grupo de batallas, porque actuaban en algún momento como guerrillas, su batalla más importante va a ser la batalla de Bahía, que se va a dar entre el 10 y el 11 de octubre de 1902. En el caso de la batalla de Bahía, podemos destacar primero al que se encargaba de la formación militar de los soldados en la columna Porvenir, que era Federico Román Calderón, ¿no? Como ustedes están viendo, era un paseño nacido en Chulumani, quien se va a encargar de organizar el ataque a la batalla Bahía y de organizar militarmente a la columna Porvenir. Él también, como personaje ilustre, destaca porque va a ser asesor del ejército durante la guerra del Chaco. Entonces también tiene ese reconocimiento. Y al organizar se da de cuenta de que el ataque, por la diferencia de hombres que había, no se podía dar. No era viable hacer un ataque directo de cuerpo, ingresar y luchar ahí. Entonces desde afuera van a dispararles y los van a rodear. Entonces ahí se dan de cuenta de que lo mejor era prenderle fuego a Bahía, ¿no? Que era otra barraca también, donde se juntaba el caucho. Entonces ahí nace un personaje muy interesante que va a ser Bruno Raco Achimay, un héroe indígena, bueno, que va a nacer en lo que hoy día sería el departamento de La Paz, en Ixiamas, que con otro grupo de indígenas van a lanzar flechas incendiarias, aunque generalmente se dice que su flecha es la que inicia el fuego y va a dar la explosión se va a dar en ese lugar. Y van a acabar derrotando, ¿no? a los separatistas, a los fusileros, porque van a acabar dándole
en el caucho y este va a inflamar, va a dar una explosión. Entonces va a acabar, ¿no? Va a acabar con la batalla y con una victoria para Bolivia, ¿no? Entonces va a ser interesante esa postura que va a tomar. Entonces, Bruno Racua, Chimay, destaca en los exámenes por ser el héroe indígena que apoya durante las campañas del Acre. Miren, durante la segunda campaña vamos a tener igual la presencia de José Manuel Pando, ¿no? José Manuel Pando, al ver la carencia, la falta de oficiales que tenían los bolivianos, decide ir hasta el propio Acre a participar en la guerra, ¿no? Va a llegar con unos poco más de 200 hombres a participar y en el camino, al ver la valentía del presidente, se van a ir uniendo otros tantos hasta llegar a 800, pero el número de los separatistas superaban los 1000, ¿no? Eran más de 1000 los que estaban luchando. A pesar de eso, Pando va a conseguir una importante victoria en Puerto Rico en 1903. También va a ser apoyado por las fuerzas que se habían quedado en Puerto Alonso. Entre ambos van a derrotar a Plácido de Castro. Plácido de Castro se ve rodeado, se notaba de que Bolivia había podido someter a los separatistas y que en ese momento y los separatistas iban a acabar rindiendo. Es así de jóvenes de que el Brasil ya interviene, ¿no? Por eso la segunda campaña también en Bolivia se llama segunda campaña y la intervención del Brasil. El Brasil hasta ese momento había sido un espectador que había estado apoyando con armas, con inteligencias, bloqueando a Bolivia para que no puedan circular por los ríos en los que tenía soberanía, etcétera. Pero esta vez ya lo va a hacer directamente. Va a mandar 4.000 hombres al Acre y 4.000 hombres a la frontera con Santa Cruz y amenaza al gobierno boliviano de entrar en el combate, todo por proteger a los hombres, ¿no? A los hombres brasileños que vivían en la región. Ahí Pando va a tener que analizar y tomar una difícil decisión, si continuar con la guerra o declarar la guerra al Brasil o de una vez llegar a un acuerdo. La decisión de Pando va a ser firmar lo que se conoce como el modus vivendi, que se va a firmar el 21 de marzo de 1905. Pero a pesar de la firma de eso, los separatistas seguían atacando el ejército, los combates se prolongan hasta abril, pero ya el Brasil había aceptado, ¿no?, el modus vivendi, y este modus vivendi se va a prolongar para mantener como una tregua de paz hasta que se firme el Tratado de Petrópolis. El Tratado de Petrópolis del 17 de noviembre de 1903, Bolivia decide cederle los 191.000, los 190.000, no mucha la diferencia, cualquiera de los podría estar bien, kilómetros cuadrados del Acre, ¿no? Lo que les mencionaba, este territorio que están viendo acá. Aquí iba a tener otro número, ¿no? 188.700 kilómetros cuadrados, ¿no? Pero aproximadamente estaba entre 190.000 y 191.000 kilómetros cuadrados. Se los decide entregar al gobierno brasilero. El gobierno brasilero a cambio paga una compensación de 2 millones de libras esterlinas, el compromiso de la construcción de un ferrocarril en la zona del norte y también entrega algunos territorios a Bolivia, ¿no? Ustedes están viendo esta parte de lo que hoy día sería la parte noreste, perdón, ¿no?, de Bolivia, noreste. Esto no era parte del territorio boliviano, sino era parte del territorio brasilero. Entonces Brasil lo entrega también esta parte. Acá también en la parte superior, el triángulo famoso que hoy día donde está el Puerto Buch, igual va a entregar algunos territorios para que Bolivia también sea compensada. Lógicamente Bolivia acaba perdiendo más territorio, pero también recibe algunas compensaciones. Es por eso que en el manual de guerras que les he mostrado al iniciar decía que era un empate la guerra del Acre. Y ustedes siempre se van a preguntar, ¿y por qué si Bolivia estaba ganando la primera campaña, había sometido a los separatistas, por qué José Manuel Pando no decide continuar con la guerra? Uno era porque le faltaba formación militar a los soldados bolivianos y en otro caso va a ser porque Bolivia no se encontraba en las condiciones. Las guerras que habíamos vivido, la guerra del Pacífico, la guerra federal, la guerra contra los indígenas y demás, había diezmado demasiado al ejército. Hasta ese momento, jóvenes, no existía el servicio militar obligatorio. O sea, sí podían ir a participar cualquier boliviano a la guerra, pero tenía que ir desde cero. Entonces, no se podía hacer un llamamiento general.
Entonces Bolivia no tenía las condiciones suficientes para continuar con la guerra con el Brasil. Y tal vez hubiera sido más desastroso, porque si iniciamos una guerra contra el Brasil y perdíamos, entonces Brasil iba a exigir el pago de gastos militares que ha realizado y iba a tal vez a ocupar más territorio y demás. Entonces, se cree que esas fueron por esas cosas es que Pando llega a tomar la decisión de simplemente rendirse y entregar ese territorio que estaban pidiendo y pedir un poco más. Entonces, por eso es considerado también un empate. Bien, hasta ahí estamos bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada, ninguno. Muy bien, vamos a continuar entonces con la guerra del Chaco, ¿ya? La guerra del Chaco, jóvenes, se va a iniciar en 1932 y va a terminar en 1935. Generalmente se estipula que su inicio se va a dar el 15 de junio de 1932 y su culminación va a ser el 12 de junio de 1935. Empezamos viendo una imagen cruda, ¿no? Que es un dibujo de Cecilio Guzmán de Rojas, el ex personaje que estaba en el billete de 10 bolivianos, ¿no? En el antiguo, quien fue a la guerra y como no había tantas cámaras para sacar fotografías, él lo que hace con su lápiz es dibujar cómo pasaban los soldados, cómo llegaban a morir y demás, ¿no? En las campañas al Chaco. Aquí un pequeño escrito que está en los libros del ministerio y que es parte del libro de Eduardo Galeano, Memoria del Juego, ¿no? Vamos a leer un poquito, dice, ¿no? En esta guerra, Bolivia y Paraguay, los dos pueblos más pobres del sur, los que no tienen mar, los más vencidos y despojados, se aniquilan mutuamente por un pedazo de mapa. Escondidas entre los pliegues de ambas banderas, la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell, disputan el posible petróleo del Chaco. Metidos en la guerra, paraguayos y bolivianos están obligados a odiarse en nombre de una tierra que no aman, que nadie ama. El Chaco es un desierto gris, habitado por espinas y serpientes, sin un pájaro cantor ni una huella de gente. Todo tiene sed en este mundo de espanto. Las mariposas se apiñan desesperadas sobre las pocas gotas de agua. Los bolivianos vienen de la heladera al horno, han sido arrancados de las cumbres de los Andes y arrojados a estos calcinados matorrales. Aquí mueren de bala, pero más mueren de sed. Nubes de moscas y mosquitos persiguen a los soldados, que agachan la cabeza y trotando embisten a través de la maraña. A marchas forzadas contra las líneas enemigas. De un lado y del otro, el pueblo descalzo es la carne de cañón que paga los errores de los oficiales. Los esclavos del patrón feudal y del cura rural mueren de uniforme al servicio de la imperial angurria. Habla uno de los soldados bolivianos que marcha hacia la muerte. No dice nada sobre la gloria, nada sobre la patria, dice resollando, maldita sea la hora en que nací hombre, ¿no? Palabras muy duras de Eduardo Galeano, pero muy ciertas, ¿no? En muchos aspectos podemos ir analizando. Nos va a servir también para entender la guerra del Chaco, ¿no? Es verdad de que los dos países que menos ingresos tenían era Bolivia y Paraguay. Es también verdad que Bolivia había venido de la derrota de la guerra del Pacífico, del Acre, que si bien es un empate, pierde territorio, y Paraguay venía diezmado, ¿no? En una guerra de la Triple Alianza donde el 60% de su población va a ser aniquilada por los argentinos, uruguayos y brasileros. Se van a enfrentar, ¿no? Ambos no tienen salida al mar, aunque el Paraguay tiene salida por el Océano Atlántico, por el río Paraguay y Paraná, ¿no? Y Bolivia igual la tiene, pero no tenían una salida, una costa siempre en el océano como los otros países. Estaban hacinados por un petróleo que tanto la Standard Oil en Bolivia y la Royal Dutch en Paraguay habían dicho que existía en el Chaco Boreal, y comentarles que hasta el día de hoy no se ha encontrado en el Chaco Boreal exactamente ni una gota de petróleo, ¿no? Pero estas dos empresas instan, no podemos decir que obligan, porque sería también error, pero instan a los dos países a sentar soberanía. Y desde ahí que estos países tienen interés por poblar ese lugar, porque como dice, es un lugar desierto, es un lugar donde no hay agua y es un lugar difícil de vivir, ¿no?
Luego nos dice, los bolivianos vienen de la heladera al horno, ¿no? Que está haciendo referencia a que la mayor parte de los soldados que venían a la guerra de Chaco eran soldados que venían del altiplano, donde las temperaturas, nosotros vivimos, bueno, no todos, pero estamos hablando de La Paz, departamentos donde el frío es el pan de cada día, imagínense de unos 20 grados, irse a unos 35 grados, de un clima seco, no ni siquiera húmedo, y donde van a sufrir, entonces se dice eso, ¿no? Había una línea más que quería comentarles, ¿no? Aquí dicen, los esclavos del patrón feudal y del cura rural mueren de uniforme, dicen, ¿no? Haciendo referencia a jóvenes, y no es que los bolivianos no quisieran participar o que los indígenas, no ir a la guerra, no es un lugar malo, sino es de que los obligaban a ir a los indígenas a la guerra y había mucho abuso. Los varones se iban y los terratenientes aprovechaban para quedarse con sus tierras y expulsar a las mujeres y niños. Y por eso se van a rebelar inclusive durante plena guerra y va a haber una guerra entre los indígenas y el ejército, ¿no? Para obligarlos a ir. Y aquí miren, al finalizar nos dice, ¿no? Dice, desollando, maldita sea la hora en que nació hombre, haciendo referencia, jóvenes, que tanto en soldados bolivianos como paraguayos, para no continuar con la guerra, muchos se cortaban el dedo pulgar, otros se herían en el pie, otros se herían en la mano, la final era que les den de baja y vuelvan a por lo menos menos seis esa parte, pero volvieran a sus tierras. Ante eso, tanto los ejércitos bolivianos como paraguayos, pero especialmente de Bolivia, van a agarrar a todos los que se hayan autoflagelado, automutilado, sea o no sea por error o sin error, los van a mandar al paredón y van a acabar muriendo, ¿no? Los van a matar el propio ejército, ¿no? Los propios bolivianos van a acabar matando a los bolivianos, ¿no? Es una fotografía igual, a mí me pareció muy interesante, que muestra, miren, ustedes van a pensar, les voy a acercar un poquito, son cuerpos de soldados bolivianos que se han ido como momificando, si se dan de cuenta. Entonces nos habla un poquito de lo árido que era en ese lugar. Miren, como breve introducción, dice, ¿no? Una carta, dice, ¿no? Cuando llegaban las encomiendas a un regimiento y alguno de sus destinatarios había muerto, los sobrantes se repartían entre los soldados próximos al comando. Una vez, dice, me tocó a mí un pequeño bulto forrado con un pedazo de contence, dirigido a Macario Quispe. Dentro encontré una pequeña porción de coca y 4 monedas de 10 centavos. Pensé que la pobre madre india que le envió esa encomienda, que no pudo conseguir nada más que esas pocas hojas de coca y esos 4 reales, quién sabe con cuántos fue el sacrificio. Debió pensar que en el Chaco existían boliches y los 4 reales eran para que su hijo se comprase algún comestible, ¿no? Los indígenas no sabían a dónde estaban yendo, no conocían el lugar, y peor los que se quedaban, ¿no? Los que llegaban ya podían ver lo crudo de la realidad, pero no conocían en ese momento. Eso a modo grosso de introducción, ¿ya? ¿Cuál es la causa principal para la guerra del Chaco? En la causa principal, jóvenes, se desata el interés por un supuesto petróleo que existe en el Chaco Boreal. En esa causa se saltan las dos empresas, la Standard Oil Company en Bolivia y la Royal Dutch Petroleum Company en Paraguay, quienes se van a disputar este supuesto petróleo que va a existir. En algún texto tal vez van a encontrar que va a decir la causa imperialista, ¿no? Por estas del imperio, van a decir, porque estas dos empresas eran poderosas, la Standard Oil era de Estados Unidos y la Royal Dutch era de Holanda, entonces en ese momento eran las empresas petroleras más importantes del mundo. Entonces por eso le voy a decir la causa del petróleo, la causa internacional, la causa transnacional o imperialista, ¿no? Entonces la misma causa, ¿no? Otras causas es que si bien miren, hay varias delegaciones bolivianas, ¿no? Que van a ir a negociar el territorio del Chaco Boreal. 16 delegaciones tiene Bolivia, 5 va a mandar el Paraguay. Van a ir a intentar negociar, ninguna va a llegar a un acuerdo, ¿no? Todas las aspiraciones del Paraguay, por ejemplo, lo que estamos viendo en el mapa, estas eran las aspiraciones. Paraguay decía que él tenía derecho a lo que hoy día, por ejemplo, sería Tarija, lo que hoy día sería Santa Cruz, y al final de la guerra hasta lo que hoy día sería Beni, ¿no? Hasta eso era la idea de Paraguay que le correspondía. Y Bolivia no se quedaba lejos, ¿no? O sea, igual decía, a mí me corresponde hasta acá, todos los que ustedes están viendo, ¿no? Y aquí era la capital ya
Asunción del Paraguay, y eso no le parecía bien al Paraguay, ¿no? Entonces va a haber este conflicto por falta de límites y por falta de voluntad, les podemos decir de ambos países, pero Bolivia siempre fue un poquito el que dio más, se entregó más a solucionar este problema. Otra causa de la guerra del Chaco va a ser un ataque que había ocurrido el 5 de diciembre de 1928. ¿En qué consistía este ataque? ¿No? Los bolivianos habían decidido fundar un fortín, miren, el Fortín Vanguardia. Aquí tenemos un mapa muy, muy tosco, pero es un mapa que muestra la realidad de la cercanía del Fortín Vanguardia con Asunción. Entonces, esto lo van a hacer el 5 de septiembre de 1928. Esto no podía permitir al gobierno el gobierno paraguayo iba a dar la orden de tomar el fortín. Lo van a tomar, lo van a quemar y van a capturar y van a tomar prisioneros a los soldados bolivianos. Como respuesta, el ejército boliviano, a la cabeza del presidente Hernán Siles, que va a decir que no van a actuar de forma pasiva, sino que van a hacer de una forma imponente, van a lograr tomar los fortines López y Boquerón, ¿no? Y que más o menos estaban por este lugar, ¿no? O sea, por este lugar más o menos estaban para ubicar, y va a darse un inicio, una tensión que parecía que iba a desatar la guerra del Chaco, pero gracias a la intervención de la Liga de Naciones, ¿no? La entidad anterior a lo que hoy día conocemos como ONU, su antecesor, les va a pedir a ambos países de que trabajen en una solución para este diferéndum, ¿no? Que esta diferencia que tenía entre los dos, y a Bolivia le va a pedir que devuelva tanto el Fortín López como el Fortín Paraguay, y al Paraguay le va a pedir que reconstruya el Fortín Vanguardia. Y esto se va a hacer, ¿no? Y ambos países, miren, estamos hablando de 1928, y van a esperar unos 4 años para desatar lo que va a ser la guerra del Chaco. Vamos a tener a estos tres presidentes, ¿no? Durante la guerra de Chaco. En el caso de Bolivia, el presidente que nos va a llevar a la guerra de Chaco es el presidente Daniel Salamanca, que tiene su frase, ¿no? La frase de Daniel Salamanca con la que vamos a la guerra del Chaco es: hay que pisar fuerte en el Chaco. Desde antes, por ejemplo, en la toma del Fortín de 1928, Daniel Salamanca fue duro, tiene su frase, resumen se les voy a decir, él decía de que los países que habían pecado con errores como los que Bolivia había cometido, como perder la salida al océano Pacífico y demás, tenían que pagar sus errores en otra guerra, y para Bolivia no le quedaba, según Salamanca, otra guerra que no sea la contra el Paraguay. Entonces va a tener, desde antes de ser presidente, va a tener una visión belicista, ¿no? Aunque cuando llega a la presidencia, no sé si está bien usar la palabra, pero se le va a bajar los ánimos y va a tener una intención de diálogo en un principio. ¿Cuál va a ser su gran error y por qué es juzgado, no? Daniel Salamanca va a tener un ego muy alto, va a ser elegido presidente por una alta votación, más del 90%, y cuando es elegido presidente se consideraba un intelectual, que su único par con el que podía debatir era pues Franz Tamayo, ¿no? No había nadie más que fuera de su inteligencia. Esa condición de ese ego que tenía se va a llevar mal con el ejército, porque no les tenía ningún respeto y demás, y desde el principio, y enseguida vamos a ver por qué, esta mala relación se va a notar. Hay un episodio trágico, ¿no? La muerte del hijo de Daniel Salamanca, que muere pues, cuando está haciendo entrenamiento para la guerra en Santa Cruz, y le mandan una carta diciendo: señor presidente, su hijo ha muerto. Y Salamanca en sus memorias va a escribir y va a reclamar al ejército diciendo: todos los jóvenes que hacen servicio militar mueren defendiendo a su patria, menos mi hijo. Mi hijo murió por causa de una bala perdida. Lo que Salamanca reclamaba al ejército es que no importa la muerte absurda que hayas tenido haciendo en el cuartel o haciendo servicio militar, el ejército siempre va a mandar una carta diciendo: hijo de tal murió causa sirviendo a la patria. Esa va a ser la principal. Y luego ya hacen una explicación de todo lo que ha pasado, pero siempre sirviendo a la patria. Pero como se llevaba mal con el ejército también tenía su carácter y le envían esa carta y se va a ofender. Más adelante vamos a hablar un poco más de sus memorias de Daniel Salamanca y de lo que es el Colladito de Villamontes, pero lo vamos a hacer al culminar. El otro presidente con el que va a concluir la guerra, ¿no? Va a ser José Luis Tejada Sorzano, el vicepresidente de Daniel Salamanca, que a su derrocamiento va a tomar el poder. En el caso del Paraguay, vamos a tener a Eusebio Ayala, ¿no? Este,
presidente del Paraguay, ¿no? Que va a tener una buena relación con Estigarribia, entonces va a ser una ventaja también para ellos. ¿Por qué se cita el 15 de junio como inicio de la guerra del Chaco? ¿No? Si se leen aquí, dice, no, el 15 de junio de 1932 el ejército boliviano toma el Fortín López. Se había hecho un sobrevuelo, ¿no? Moscoso, el mayor Moscoso, había hecho un sobrevuelo sobre el territorio y había localizado una laguna. A esta laguna Bolivia le bautizó con el nombre de Chuquisaca, lugar de origen del descubridor. Y cuando se manda el telegrama para informar de este lugar, no se sabe si por errores, porque fue premeditado y demás, se manda como si no hubiera personas en ese lugar, o sea, como si no hubiera avances paraguayos, cuando sí los había ya en esta región. Y estos paraguayos que habían llegado algunos años antes, 1930, en una avanzada dirigida por rusos, la habían bautizado a esta laguna como Pitiantuta. Es por eso que la laguna para los bolivianos es Chuquisaca y para los paraguayos es Pitiantuta. Entonces la habían bautizado así y Moscoso va a recibir la orden de tomar posesión de la laguna Chuquisaca. Y Moscoso con su ejército va a tomar el Fortín López, va a expulsar a los paraguayos y por eso se cita este momento cuando inicia la guerra, porque el gobierno paraguayo no se va a quedar pues en eso, ¿no? De que bien que han tomado el Fortín, sino que va a ordenar la recaptura del Fortín. Y al presidente Daniel Salamanca le va a llegar la noticia de que el Fortín que los bolivianos habían sido expulsados del Fortín que tenían en la laguna Chuquisaca, y en ese momento Salamanca va a dar la orden para tomar este mismo Fortín, pero por la negación, por el clima y las lluvias, no había caminos para llegar. Así que en ese momento Bolivia va a decidir tomar lo que es el Fortín Boquerón, porque ya habían tenido una experiencia, ¿no? Se recuerdan que en 1928 ya la habían podido tomar, entonces se va a ordenar volver a tomar este Fortín, y es así que la toma del Fortín Boquerón se va a realizar entre el 24 y el 31 de julio, ¿no? Y ahí vemos una foto, ¿no? Que dice, ¿no? Nos muestra qué suboficiales han estado a la hora de la toma del Fortín Boquerón. Dice, ¿no? Boquerón es tomado el 29 de julio por el destacamento Marzana con algo más de 300 hombres. De inmediato se procede al planteamiento de puntos defensivos y medidas de seguridad, sin descuidar los ejercicios militares. Las obras realizadas por este personal son admirables. El cavado de zanjas, revestimiento y reforzamiento de las posiciones y parapetos, el emplazamiento de las pocas piezas de artillería, de forma que estén sincronizadas para batir el avance del enemigo, y plataformas en altura con un nido de ametralladora que dominaban ventajosamente el campo. Esa va a ser, ¿no? La postura se va a tomar. Y aquí viene un episodio, es uno de los episodios más heroicos de la historia de la humanidad, está catalogado entre los 10 más heroicos de la historia de la humanidad, que va a ser la defensa del Fortín Boquerón. Ojo, una cosa es la toma, ¿no? La toma del Fortín Boquerón, y otra cosa es la defensa del Fortín Boquerón. Lo que más les preguntan en exámenes es sobre la defensa del Fortín Boquerón, que va a ser entre el 9 y el 29 de septiembre de 1932. Vamos a ver diferentes números. Por ejemplo, en esta diapositiva dice 448 bolivianos resistieron al ataque de 10.000 paraguayos durante 21 días, casi sin agua y sin provisiones. Más adelante vamos con ese otro número también, pero va a estar rodeando ese número, ¿ya? Hay personajes en la defensa del Fortín Boquerón. Uno de ellos va a ser el Víctor Ustaris, ¿no? Víctor Ustaris Arce va a ser un personaje que había recorrido el Chaco Boreal, lo conocía muy bien, y este se había inclusive atrevido a entrarse a los fortines paraguayos, robarles alimentos, hacer algunas pintarrajeadas de paredes, etcétera, ¿no? O sea, hacer travesuras dentro de o hacer daños a los fortines, hacer daño a los fortines paraguayos, ¿no? Entonces, él va a poder, dice, romper el cerco que habían realizado los paraguayos alrededor del Fortín Boquerón. Y dice, ¿no? El día 11, por la noche, ingresó el capitán Víctor Ustaris con 50 efectivos. Él es uno de los más grandes exploradores bolivianos del territorio chaqueño, admirado por propios y temido por el enemigo. A la noche siguiente, intentando salir desguardado por la oscuridad y su gran conocimiento del territorio, su patrulla es emboscada y embestido por el fuego enemigo, el temerario y valeroso oficiales se batió. No se quedó en la defensa del Fortín Boquerón,
porque como habían venido y habían logrado atravesar las líneas paraguayas que rodeaban al Fortín Boquerón, no había suficiente alimento, entonces las provisiones que traen las dejan y lo que hacía Ustaris era intentar volver a salir para volver a romper el cerco y volver nuevamente y romper nuevamente el cerco, ¿no? Entonces, aquí nos cuenta un poco del episodio de cómo fallece, dice, ¿no? Somos pocos, la voz de Ustaris, y en del espacio, dice, calar la bayoneta al asalto, carrera mar, todos gritamos viva Bolivia, inmediatamente dice es embestido o atravesada por balas, Ustaris, y va a morir agarrando su bayoneta. Algunos dicen que estaba en la posición de Bes, como si estuviera pesando su arma, y va a ser el fin de Víctor Ustaris, ¿no? Su apodo era el Charata Ustaris, ¿no? Que es un personaje de la defensa de Boquerón. Aquí vemos con uniforme también otra fotografía y un pequeño cuento, ¿no? De cómo Ustaris alguna vez se había atrevido hasta por su propio escuadrón entrar a un fortín paraguayo, convivir con los paraguayos y luego retirarse sin más ni menos, simplemente diciendo gracias y pidiéndole a los paraguayos que respeten porque ellos han entrado como amigos y quieren salir como amigos y que si van a continuar la guerra tiene que ser afuera, ¿no? Es lo que va a decir en resumen esta pequeña historia, ¿no? Otro personaje interesante igual de la defensa de Boquerón va a ser el personaje de Tomás Manchego. Tomás Manchego nos va a mostrar otro episodio, ¿no? En 1928 Tomás Manchego va a ser capturado y como es llevado prisionero al Paraguay, va a convivir con un personaje llamado Fernando Velázquez, ¿no? Teniente Velázquez, con el que va a forjar una amistad y se van a llevar bien. Luego, cuando es devuelto por los tratados que habían hecho con la Liga de Naciones, es devuelto y se va a convivir, va a estar aquí en nuestro país, ¿no? Y va a ser llamado para la Guerra del Chaco en Boquerón. En Boquerón las casualidades de la vida va a ser que se vuelvan a encontrar. Esta vez Velázquez va a estar herido, eh, días después va a ser también herido Manchego, y ambos antes de morir, y por la amistad que les había unido en 1928, van a solicitar que si murieran debían de enterrarlos juntos. Entonces, un poquito saliendo de eso, de la guerra es enemigos, muestran un poco lo que es la amistad y juntos mueren y son enterrados, ¿no? Eso, por ejemplo, dice, en esta tumba yacen el capitán Tomás Manchego Bolivia y el teniente primero Fernando Velázquez del Paraguay. Van a mostrar un poquito lo que es la amistad en la guerra del Chaco. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Bueno, ahora no puedo despedirme, ¿no? Si no, vamos a quedar por hoy hasta acá y mañana vamos a continuar la siguiente parte, que vamos a hablar de un personaje más y del desarrollo de cómo se entrega el Fortín Boquerón Inge.